si me amáis, guardad mis mandamientos. Yo le he puesto un título: la práctica de la obediencia a Dios. Nosotros generalmente nosotros sabemos qué dice la Biblia con respecto a obedecer. Y hace 15 días mencionamos un texto donde el Señor, a través de Samuel, dice que es mejor la obediencia que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Así que la mayoría de nosotros sabe que Dios manda obedecer y hasta no sabemos los versículos. Pero yo quiero que esta mañana, en estos minutos que nos quedan de la escuela dominical, hemos tenido una dominical maravillosa, preciosa. Mire, hermano, lo más importante de la vida cristiana no es cuánto sé, sino cuánto aplico de lo que yo sé. No sé si usted me entiende. No se trata de cuánto sabemos, sino cuánto aplicamos. Porque si no, sabemos que la Biblia dice que hay que obedecer a Dios, pero ¿en realidad obedecemos a Dios? Vamos a comenzar por las cosas más básicas esta mañana. La primera cosa que tenemos que entender es que tenemos que amar a Dios y al prójimo. Es un mandamiento. Amar a Dios y al prójimo. Ahora yo hago una pregunta. La Biblia dice que el primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y al prójimo como a ti mismo. Ahora yo pregunto, ¿cuál es tu prójimo? El tuyo, tu prójimo, ¿cuál es? ¿Quién es? El que está más cerca de ti. Porque a veces uno le dice, hay que amar al prójimo, entonces uno se imagina que es persona de allá. No, el prójimo es el que está con el que convive usted todos los días. Porque, hermano, le digo una cosa: es fácil amar a quien está lejos. Sí, es fácil amar por WhatsApp. Sí, pero el amor real se construye en la convivencia. Aquí entre nosotros tenemos que amarnos. En la convivencia de todos los días. Con la persona que usted vive, con la persona que conoce sus errores, conoce sus faltas, conoce sus impulsos, conoce sus rabietas, conoce todo. A esa persona con la que usted tiene que aprender el amor al prójimo.
Porque si no, el amor se vuelve una fantasía. Si no, el amor se vuelve falso, porque entonces el amor no es real. Anoche la hermana Ninosca decía algo muy bonito que me llamó mucho la atención de su predicación. Ella decía, pero bueno, es tan difícil someterse a alguien, sobre todo al marido, decía ella. Pero ella decía, pero si el Señor lo dice, entonces, ¿qué hay que hacer? Ahí está el asunto de la obediencia. Fíjese usted lo difícil que se vuelve para mucha gente aprender a obedecer lo que Dios dice. La mayoría sabemos lo que la Biblia dice con respecto a la salvación, pero no lo obedecemos. Y mire, le voy a poner un ejemplo. Aquí a este salón viene y ha venido mucha gente y han durado algunos años en la iglesia y saben que se tienen que convertir, que se tienen que bautizar para ser salvos, pero ¿lo han hecho? No lo han hecho. ¿No sabían? Sí sabían. ¿Por qué no lo hacen? Porque no obedecen. Entonces el detalle no está en que yo sé, el detalle está en que yo obedezco lo que sé. Gloria al Señor. Ahí estaba bien, hermano. Vea. Resulta que Pablo va, bueno, todavía no se llamaba Pablo, se llamaba Saulo. Saulo va hacia, ¿dónde que va Saulo persiguiendo a los creyentes? Hacia Damasco. Tenía orden del Sanedrín, orden de los sumos sacerdotes de ir de la religión judía, de ir a perseguir a los creyentes, a los seguidores de Jesús, donde estuvieran, y de llevarlos presos, y de arrastrarlos, y de despojarlos de lo que tenían. Tenía muchas cosas que él podía hacer, pero va de camino a Damasco. Y en camino a Damasco se le presentó el Señor Jesús, el que él suponía que estaba en la tumba, al que él le habían vendido la idea que ese Jesús a que esa gente seguía se había quedado sepultado. Se le apareció en el camino y se le identificó. ¿Qué le dijo? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Cómo así que por qué lo persigo? Yo voy persiguiendo a ese grupo de gente, seguidores de ese tal Jesús. ¿Y qué le dice Saulo? ¿Quién eres, Señor? Porque Saulo no sabe quién es el que le habla. El que le habla le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y entonces Saulo le dice: ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues.
dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Qué hizo Saulo? Dijo, no, si es usted, vamos a arreglarnos aquí. Le dice, ¿qué quieres que yo haga? Alabanzas al Señor. ¿Qué quieres que yo haga? Bueno, el Señor no le dijo más. Se lo llevaron para Damasco y el Señor conversó con Ananías, vaya, allá está ese caballero, vaya y ore por él. Y ya ustedes saben todo lo demás. Pero resulta que el Señor le dice, o Ananías va y ora por él después de que el Señor lo convence de que vaya a orar por él. Y Ananías ora por Saulo y le dice, hermano Saulo. Escuche cómo le dice. Yo soy Ananías. Soy un tipo poderoso aquí. No. Hermano Saulo, el que se te apareció en el camino. Eso es como cuando usted le han dado una muenda, una paliza, ¿cómo se dice aquí? Una pela. Y usted le cogió miedo a quien le dio la pela. Y luego le manda a una persona y le dice, oiga, fulano de tal me mandó. Uy. Eso causa miedo porque el que le dio la pela. Él le dice, el Señor que se te apareció en el camino. Saulo dice otra vez, está por aquí. Me ha enviado para que ore por ti, para que recibas la vista. ¿Y qué más dice? ¿Qué más dice? Léalo. Es importante conocer lo que dice la Biblia. ¿Qué más dice? Vamos a ver si lo encontraron. Gloria al Señor. Hermanos, sencillo, busque la conversión de Saulo. ¿Qué dice? Me ha enviado para que ore por ti. Y por favor, dígamelo en el orden que está. Para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Eso yo quería que usted lo leyera. ¿Quién es el que manda a Ananías a decirle eso a Saulo? El Señor Jesús. Pero le manda de manera específica que ore por él para que reciba la vista y para que sea lleno del Espíritu Santo. Luego, ¿cómo sé yo lo que Saulo hace? Lea el capítulo 22 de los Hechos, el versículo 16.
Léalo. Dice, Ananías le dice a Saulo, yo imagino que después de que oró por él, después de que se le cayeron las escamas de los ojos y recibió la vista y fue lleno del Espíritu Santo, entonces Ananías le dice, capítulo 22 de los Hechos, versículo 16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, ¿cómo? Invocando su nombre. Ahora yo le pregunto, ¿Pablo obedeció o no obedeció? Hermano, mire, la obediencia no es solamente que yo sepa lo que yo tengo que hacer. La obediencia es que yo haga lo que tengo que hacer. Amigo, el Señor manda que usted tiene que convertirse. Sí, pastor, yo ya lo sé. Sí, pero solo sabiendo no te vas al cielo. Sí, yo sé. No, es que no es solo saber. Hay que ir allá. Hay que dar el siguiente paso. Yo sé, y por eso Saulo dice, ¿qué quieres que haga? Haz lo que sigue. No es solamente sí, yo sé. No, yo debo de ir más allá. Por eso a mí me encanta escuchar la palabra del Señor. Anoche me gocé escuchando la enseñanza de la hermana. Porque es que cuando uno aprende a oír, aprende a obedecer. Pero cuando no aprende a oír, no obedece. Ahora la obediencia debe de ser tan pronto como yo entienda. Yo quisiera que leyéramos algunos pasajes de la palabra del Señor en esta mañana en el nombre de Jesús. Por ejemplo, segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo número 3. Cuando hablamos de obedecer, yo debo de tener en cuenta que debo de alimentarme de las escrituras para conocer la guía, que son los mandamientos de Dios. ¿Qué dice la Biblia ahora para mí? Por eso yo he dicho aquí varias ocasiones que cuando usted lea un pasaje, por lo menos le tiene que hacer 3 preguntas al pasaje. Los que están estudiando en el instituto les van a enseñar en homilética y en exégesis y hermenéutica que tiene que preguntarle quién dijo, a quién lo dijo, cuándo lo dijo, para qué lo dijo, por qué lo dijo. Pero para que no se enrede tanto, yo les he dicho por lo menos hágale 3 preguntas al pasaje. ¿Quién lo dijo? ¿A quién se lo dijo? ¿Y qué dice el pasaje a mi vida? Porque si no, yo leo, pero como no lo aplico, yo me quedo sin
sin el contenido. Leí, sé, pero no lo llevo a la práctica. Y ahí está el gran problema. Vuelvo a repetirle, por lo menos debe de hacerle 3 preguntas. ¿Cuáles son? ¿Quién dice lo que usted está leyendo? No diga que el Dios dijo en algún pasaje cuando, o dijo otra persona cuando no lo dijo. Aprenda quién lo dijo. Aprenda cuándo lo dijo. ¿A quién se lo dijo? Pero para que no se enrede, ¿quién lo dijo? ¿A quién se lo dijo? ¿Y qué dice el pasaje para mi vida? ¿O cómo puedo yo aplicar eso? ¿O qué beneficio trae para mí? Entonces ahí yo comienzo a construir mi vida cristiana sobre una base sólida. Con esa base sólida se cumplirá lo que dice la Escritura. El que anda en este camino, por torpe que sea, no se extraviará de él. Y a mí me han preguntado, hermano, pero ¿por qué hay gente que se aparta del camino si ahí dice, el que anda por este camino, por torpe que sea, no se extraviará de él? ¿Por qué se extravía? ¿Por qué? Sencillo, hermano, no obedece. Sabe lo que dice la Biblia y hasta discute con lo que la Biblia dice, pero no obedece. Y el problema no es cuánto sabe de la Biblia, sino cuánto de lo que sabe usted practica. Alabanzas al Señor. Yo voy a leer este pasaje. Segundo Timoteo capítulo 3 versículo 16. Hasta el 17. El hermano Napoleón, el hermano Napoleón no está hoy. Hasta ahora me doy cuenta que no está. Entonces, hermano Reinaldo, me busque el pasaje que el escritor a los hebreos le dice, no dejando de congregarse, según algunos tienen por costumbre. Y yo le leo esto. Miren lo que dice. Segunda Timoteo 3:16, allá lo tienen. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Por quién es inspirada la escritura? Por Dios. No fue inspirada por el diablo. No fue inspirada por una filosofía. Fue inspirada por Dios. Lo que está escrito fue inspirado por el Señor. Ahora hay religiones, ahora hay líderes religiosos en el mundo diciendo que van a cambiar el contenido de la Biblia porque la Biblia ya se hizo vieja. Sí, señor. Y que hay que cambiar el contenido porque hay que adaptarla a los nuevos pensamientos, a la nueva era, a las nuevas formas, al nuevo modernismo.
Y por eso hay que quitar de la Biblia la palabra homosexual, la palabra lesbiana, lesbianismo, homosexualismo, pecado, porque eso atenta contra un grupo de personas. Eso se está haciendo hoy. Pero lo que dice el Señor, aunque usted lo cambie, aunque coja la Biblia y la tuerza y la distorsione, hermano, lo que Dios dice ahí seguirá, porque el Señor dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Gloria al Señor. La Biblia es inspirada por Dios. El asunto es la práctica. Yo ayer fui a llevar a Allison a donde una hermana, porque la hermana Lili le puso una tarea a los niños hace una semana. Le enseñó el amor y luego le mandó una tarea. Tenía que ir a llevarle un regalito a una hermana anciana y pedirle un consejo. Y Dios mío, y ahora yo qué hago, papá, ahora dónde voy. Yo le digo: yo te llevo. Yo te llevo. Y yo la llevé. Porque entre otras cosas me gustó la práctica. Es decir, no es solo enseñar. Es que la persona aprenda a practicar lo que se le está enseñando. Ahí está la hermana Lourdes, que ella es docente. A los niños se les repite, sobre todo los que están aprendiendo a leer y a escribir, a los que están aprendiendo a sumar, a restar, a dividir, se les repite, se les hace el trabajo, se les repite, hasta que hay que pasarlo a la pizarra para que hagan el trabajo, hay que ponerle el trabajo, hay que enseñarlo que haga la tarea. Y si le dice: mire, vaya y hace su tarea en la casa, usted no sabe si lo hace, o la mamá y el papá se lo hacen, o la inteligencia artificial se lo hace. Porque ahora la inteligencia artificial hace lo que usted le pida. Mire, hermano, ahora es tan fácil para los muchachos que le dice a la inteligencia artificial: necesito que me haga un resumen de este libro. Y se lo hace. Técnico, bien hecho. Y él va y saca pecho y dice: mire el trabajo que yo hice. No hizo nada. Cuando nosotros estudiamos nos tocaba hacer resúmenes, no de resúmenes, porque ahora hasta los resúmenes de los libros los venden ya. Había que hacer resumen de verdad. Pero ahora todo es fácil. Entonces no se trata de que me hagan un resumen del libro de Pablo a los Romanos para yo saber un poquito más rápido, porque a nosotros nos gusta ahora, porque todo hoy día es flash. ¿Cierto? Saquen los niños y denles una clase rápido, ya, terminé, me voy. Revise si están aprendiendo. Mire si aprendieron. Porque si no aprenden, algo está pasando. Nosotros fuimos profesores del instituto, yo fui profesor como 12 años. Y tuvimos muchos talleres con psicólogos, con educadores, con personas preparadas en el área de la educación. Y una vez estamos en un taller de para qué se hace una evaluación.
¿Por qué las evaluaciones? ¿Qué hay que tener en cuenta cuando se hace una evaluación? Y entonces se evalúa todo: el medio ambiente, la comodidad de la persona, si está cómodo. Por eso aquí nos esforzamos entre todos para que tengan aire acondicionado. Con este infierno, yo no sé cómo aguantamos aquí tantos años un domingo, hermano, sin aire. Estos días ha hecho un calor terrible. Pero ¿con qué fin? Se trata de poner una silla cómoda para que usted esté cómodo. Yo trato de no poner sillas detrás de la columna para que el hermano que queda detrás de la columna no esté así, porque termina el culto con tortícolis. Claro que a algunos les gusta ponerse detrás de la silla, detrás de la columna. ¿Con qué fin? Con el fin de que el ambiente esté dado para que usted aprenda. Ahora, si el profesor hace una evaluación y tiene 20 alumnos y se le rajan 19, hermana Lourdes, ¿quién es el culpable, los alumnos o el profesor? ¿Perdón? Si usted tiene 20 alumnos y les hace una evaluación del contenido que usted les dio y se le rajan 19, se queman 19, ¿de quién es la culpa? Del docente. Porque no puede ser que se le quemen 19 de 20. Eso es anormal. Gloria al Señor. Hermanos, necesitamos, además nosotros tenemos algo más. Usted está cómodo, usted oye, usted tiene el aire acondicionado para que no se sienta sofocado. Usted está bien sentado, está cómodo, durmió anoche. Pero además, nosotros aquí tenemos la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el mejor maestro de las Escrituras. Es el que nos guía. Es el que hace que la palabra se meta en nuestro corazón, en nuestros huesos, en nuestra carne, y podamos entender la palabra de Dios. Hay una alabanza al nombre de Jesús. Hermanos, si usted no entiende, los que predicamos tratamos de hacer un esfuerzo para estudiar la Biblia, para orar al Señor, aunque yo dedique un día para estudiar la escuela dominical. Hermanos, de todas maneras, yo dedico tiempo para orar toda la semana para que Dios le hable al joven, al anciano, al niño, al adolescente, al amigo. Porque es que yo no puedo convencer a una persona. Yo no tengo las
tácticas para convencer a nadie, ni esa es mi intención. Hermano, la intención aquí es que el Dios del cielo nos convenza de pecado, de justicia y de juicio, y nos enseña a caminar por el camino correcto, porque si los hombres nos van a enseñar lo que hay que hacer y lo que no, difícilmente lo vamos a obedecer. Pero si Dios me convence, si Dios me dice que tengo que dejar eso, yo lo dejo. Si en realidad yo obedezco a Dios. Ahora, si yo no obedezco a Dios, yo no dejo nada. Porque al fin y al cabo yo vivo mi vida. Pero ¿qué dice la otra parte del versículo? Toda la escritura es inspirada por Dios. Tenemos claro que lo que dice la Biblia, aunque lo haya dicho David, aunque lo haya dicho el que lo haya dicho, aunque lo haya dicho Lucas, aunque lo dijo Pedro, aunque lo haya dicho el que sea, todo fue inspirado por Dios. Y cuando Satanás dijo cosas, ¿cómo fue ahí? ¿Quién lo inspiró? Porque en la Biblia hay palabras de Satanás. Sí. ¿Quién lo inspiró? Pues aquí el pasaje dice toda la escritura. Toda. Eso era necesario que quedara ahí. Era importante que quedara escrito. Pero además la Biblia es útil ¿para qué? Para enseñar, para redarguir. ¿Qué es redarguir? No, yo sé, hermano, pero no sé qué es. ¿Qué es entonces redarguir? Hermano, pero si usted tiene los diccionarios en la mano, en el teléfono, ahí están los diccionarios bíblicos. Eso es redarguir. Contraargumentar. La escritura es capaz de tumbar cualquier argumento. Eso es redarguir. Tumbar cualquier argumento filosófico, teológico, científico. La Biblia está por encima de todo. Gloria al Señor. La Biblia puede explicar la ciencia, la Biblia puede explicar lo teológico, la Biblia puede explicar lo filosófico, la Biblia puede explicar lo que la gente imagina. Hermano, la Biblia es la palabra de Dios que está por encima de todo. Alabanzas al nombre de Jesús. Redarguir para corregir. Y qué bonito es cuando Dios nos corrige a través de las escrituras. Para instruir en justicia. ¿Con qué fin? Con el fin de que usted sepa Biblia, de que usted le muestre a los demás que conoce las escrituras, que sabe las doctrinas fundamentales de la salvación.
Cuando le damos a llenar un formulario a un candidato para el ministerio, ahí salen unas preguntas. Doctrinas fundamentales o básicas para la salvación. ¿Cuáles son esas doctrinas básicas? ¿Cuáles serían para usted esas doctrinas? Escriba 10 doctrinas básicas. Arrepentimiento, conversión, bautismo, ¿qué más? ¿Perdón? ¿Qué dijo por ahí? Redención, justificación, santificación. Por ahí nos faltan unas que son básicas. Evangelio, fe, gracia. Hermano, la salvación no se produce si no se predica el evangelio. El evangelio es tan fundamental como el aire. Por eso hay que ir a la calle, por eso hay que ir a los alcarrizos, por eso hay que ir allá y predicar en una esquina, decirle a la gente que la salvación está en el nombre de Jesucristo, que el perdón de pecado está para que el hombre lo reciba cuando reciba a Jesucristo, cuando se arrepienta, cuando se convierta de sus malos caminos. Hermanos, sin el evangelio no es posible salvarse. El evangelio es una doctrina fundamental. Por eso se predica el evangelio. Y por eso el Señor dice en la escritura que cuando Él comenzó, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino, diciendo, ¿qué decía Él? El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Eso dice Marcos 1:14. Entonces el evangelio es la entrada, el evangelio es el enlace, el evangelio es la escalera, el evangelio es la fórmula para que el hombre avance de aquí hacia allá, porque la Biblia dice que Dios nos pasó de un reino de tinieblas a un reino de luz. Es decir, que estamos en un reino de oscuridad y Dios nos agarró de allá, nos tomó de allá, nos sacó de allá y nos hizo un traslado y nos llevó al otro lado, a un reino donde se ve con claridad, donde la luz ilumina, donde el evangelio es la luz del cielo, donde Jesucristo alumbró nuestros corazones, donde nos resplandeció la luz del evangelio de Cristo para poder ser salvos. Alabanzas al Señor. Por eso el evangelio es la gracia, la noticia, lo que Dios ha revelado para que el hombre sea salvo. El evangelio no es una religión, el evangelio es el poder, el evangelio es la gracia, el evangelio es la dinamita de Dios, el evangelio es lo que mueve al ser humano, pero el evangelio se predica con el Espíritu Santo enviado del cielo para que el evangelio produzca vida. Y escúchame lo que te voy a decir, el tiempo se me está terminando, se ha terminado, pero escúcheme lo que le voy a decir hoy, se predica el evangelio que no es evangelio. Hay cientos de religiones en esta ciudad y en el mundo entero, donde hay predicadores para todos los gustos y se predica un evangelio donde se habla de normas, de técnicas para tener una buena vida, para tener una buena prosperidad,
para saber convivir. Parecieran normas como las que nos enseñaron en el colegio cuando éramos niños y todavía existía la materia de urbanidad. Aprender a comportarse con el otro, a respetar el otro. El evangelio es más que una norma de urbanidad. El evangelio es más que aprender a ponerse una falda. El evangelio es más que eso. El evangelio es poder de Dios para salvación. El evangelio es la gracia de Dios para que el hombre pueda salvarse. Alabanzas al nombre de Jesús. El evangelio no es una charla de una vida moderna. El evangelio no es una charla sobre aprender una convivencia. El evangelio es más allá de eso. El evangelio tiene que producir cambios en el ser humano, y los cambios se producen de adentro hacia afuera, porque el evangelio se metió en la vida de la persona y la transforma y la cambia y la hace nueva criatura. Y por eso el escritor de Marcos en el capítulo 1 dice: principio del evangelio. ¿De quién es el evangelio? De Jesucristo. Principio del evangelio de Jesucristo. Por eso es que el evangelio, hermano, hay que predicarlo y hay que esforzarnos y hay que hacer lo que podamos hacer. Hay que despojarnos, si es posible, de la chaqueta para vender el saco y comprar una silla y que una persona pueda oír el evangelio. Hay que hacerlo. Alabanzas al Señor, porque la salvación de los seres humanos es la prioridad de Dios en esta época. No hay nada más prioritario en este mundo, mi amado hermano. No hay nada más importante. No tener una vida holgada, llena de bendiciones, vivir en la mejor casa de la ciudad, andar en el mejor coche. Eso es parte de la vida, pero eso no es lo más importante para Dios. Lo más importante para Dios esta mañana es que usted entienda el evangelio y lo pueda compartir con otro, y puede decirle a otro que Dios lo ama, que hay salvación todavía. Tráigalo a la iglesia, métalo al carro y dígale que aquí hay salvación para él, en el nombre de Jesucristo. Dele una alabanza al nombre de Jesús. Dele una alabanza al nombre de Jesús. Y muchos nos estamos guardando el evangelio para nosotros, para vivir bien. Y estamos aprendiendo las modas del evangelio moderno. Y allá en el evangelio moderno se discuten cosas que no tienen sentido discutir. Si la hermana debe de ir vestida de así o de asá, y que dónde dice que cómo así. ¿Por qué le dicen a la gente que Jesucristo es el Salvador? Y allá en las redes sociales cuelgan 20,000 cuentos baratos del evangelio, pero el evangelio no es eso. El evangelio es el poder, es el testimonio de Dios, es el amor de Dios manifestado hacia los seres humanos. Mejor dicho, permítame decirle, el evangelio se personificó en Cristo. Cristo es el poder del evangelio. Cristo es el evangelio personificado. Jesucristo vino para que el hombre pueda ser salvo a través del evangelio. Pero hay que obedecerlo, hermano, no hay que guardárselo solamente, no hay que irnos con el evangelio para la casa y decir qué bonito el culto, muy lindo, muy agradable. Yo quiero pedirle al Señor esta mañana que nos ayude a hacer de lo que oímos una realidad y a convertirlo en algo real en nuestra vida diaria.
¿De qué nos sirve cantar y gritar aquí unas cuantas alabanzas si salimos de aquí a casa y gritamos a todo el mundo y nos peleamos con el perro y el gato y no soportamos a nuestro prójimo y nos peleamos con el vecino y nos peleamos con todo el mundo? El evangelio entonces para ti se volvió una religión, pero hay poder en el nombre de Jesucristo esta mañana. El evangelio es real. El evangelio cambia a los hombres. Alabanzas al Señor. Y yo quiero invitarlo esta mañana para que convierta el evangelio en algo real en tu vida. Ayer hablaba con la hermana Luz. A veces los padres queremos convertir a los hijos a las malas, pero el niño, el muchacho rebelde, la Biblia dice que la rebeldía está pegada al corazón del muchacho. Pero hay una cosa, hay un secreto que usted lo debe de saber esta mañana. En vez de discutir y de pelear tanto y de tratar de meter el otro a la fuerza, dígaselo al Señor: Señor, yo no sé cómo, pero usted sí sabe cómo. Yo no sé hacerlo, pero usted lo sabe hacer. Yo no puedo hacerlo, pero usted lo puede hacer. Ella me contaba de un muchacho que no lo voy a mencionar quién es. Ella me decía: un muchacho vino un día, un joven rebelde, difícil con su madre, insoportable. Le servían la comida y decía: esta porquería que usted hace. Un muchacho insoportable, rebelde, grosero. Pero su mamá se lo presentaba al Señor en oración, clamándole al Señor. Y un día se vino al culto. Yo no sé si ya estaba este salón o había otro. Y dijo: Señor, hoy es el último día que voy a la iglesia. Y se fue para la iglesia. Pero había una mamá orando por él. Y el día que él se vino, el último día a la iglesia, vino y el Señor lo bautizó con el Espíritu Santo. Y ahí está ese joven sirviéndole al Señor. Amado hermano, esta mañana yo se lo digo con todo mi corazón. Es verdad que el Dios que tenemos es capaz de hacer lo que nadie hace. Alabanzas al Señor. Yo quiero invitarlo a que se ponga en sus pies esta mañana. Es cierto, hermano, que el Dios que predicamos aquí esta mañana es capaz de cambiar el corazón de un rebelde. Es capaz de hacer algo especial en un ser humano. Hermana, que su esposo es un rebelde, no te rindas. Dígale: Señor, contigo la llevo ganada. Aunque sea rebelde, yo lo voy a ver convertido, yo lo voy a ver manso, porque el Dios que yo creo es Dios de todo poder. El hermano Reinaldo decía hace rato que él sentía que el Señor lo había sanado. ¿Usted cree que yo creo que eso es imposible? He estado orando al Señor por la hermana Esmeralda. Yo he tenido un sentir de orar por la hermana Esmeralda, que tiene una situación difícil, y yo espero que el Señor obre. Yo no sé cómo, pero Dios es capaz de obrar, porque para Dios no hay nada imposible. Aquí hay hermanos esta mañana que han sido sanados de enfermedades incurables, de cáncer y de otras enfermedades, porque el Dios que esta iglesia predica, el Dios de todo poder. Así que vamos a invocar el nombre de Jesús. Hermano, no te guarde lo que tú tienes. El evangelio es para obedecerlo. Esto no es para llevarlo guardado allá. Esto es para ponerlo en práctica. Joven, señorita, ¿usted cree que estar en el evangelio
Es estar haciendo fuerza para no pecar. Pues no. El evangelio te convierte. El evangelio toma el control de tu vida. El evangelio te hace fuerte. El evangelio te hace vencedor. El evangelio te hace capaz de vencer al pecado. En el nombre de Jesucristo. Levanta tus manos y vamos a orar. Hermanos, si aquí predicáramos a un Dios barato, a un Dios falso, a un Dios inventado, esto no tendría sentido. Pero esta mañana aquí predicamos el Dios de la vida.